quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Te bendecimos, amado Dios, y a ti que estás en el trono te dedicamos esta canción. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y
Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh, en el trono está. Oh, en el trono reinas, tú reinas, Señor, en el trono está. Y caminamos firmes en tus promesas, amado Dios. Te bendecimos, Padre. Dios de Abraham, tu palabra cumplirás, fiel siempre serás. Una y otra vez me demostrarás que si dices tú lo harás. Aunque la tormenta y el viento venga, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan. Oh, tu fidelidad en mí. Oh, tu fidelidad en mí. Del amanecer al anochecer cantaré con fe. Oh, tu fidelidad
eres Dios, por tu fidelidad. Te adoramos, Señor, y te cantamos. Oh, Dios que permaneces, el mundo pasará, tu palabra seguirá. La historia lo ha probado, que en ti no hay imposibles, verdadero y fiel. Aunque la tormenta y el viento venga, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan. Oh, tu fidelidad en mí. Oh, tu fidelidad en mí. Del amanecer al anochecer cantaré con fe. Oh, tu fidelidad en mí. Oh, tú permaneces fiel, eres nuestra roca firme. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Mi fe está en Cristo, mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Oh, tu fidelidad en mí. Oh, tu fidelidad en mí. Del amanecer al anochecer cantaré con fe. Del amanecer al anochecer cantaré con fe. Del amanecer al anochecer cantaré con fe. Oh, tu fidelidad en mí. Oh, tu fidelidad en mí. Amado Dios, amado Jesús, nuestra roca eterna, aquel en quien nos afirmamos y cualquiera sea la tempestad que arrase nuestra vida, podemos mantenernos firmes y a salvo. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero, porque podemos depender de ti sin dudar, sabiendo que tú cuidas de nosotros, de quienes queremos, y también que tienes planes de bien para con todos nosotros. Bendice este momento, Señor, bendice tu palabra y todo lo que ha de acontecer. Maravilloso Cristo. Amén. Espérenos en línea. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón.
Muy buenos días, mis queridos hermanos, en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Estamos muy agradecidos de los devocionales de Aarón Paz, que estuvo, ¿no es cierto?, hablándonos maravillosamente también de la Escritura y de las cosas que tenemos que aprender. Esperamos llevar a cabo, ¿no es cierto?, las enseñanzas que nos dan. Hermanos queridos, espero que también haya disfrutado un buen tiempo de Éfeso. Si usted no está inscrito en algún grupo, la idea es que usted se acerque, ¿no es cierto?, y puede inscribirse porque el Señor está trayendo mucha bendición, los grupos están siendo muy bendecidos, ¿no es cierto?, y le agradecemos por eso. También, hermanos queridos, en este día tenemos que orar por nuestros hermanos como Aarón, que andan en el sur, ¿no es cierto?, repartiendo frazadas allá en Icalma. Oremos para que lleguen bien de arriba de las montañas, que hay mucho hielo, mucha nieve, pero también gracias por los aportes que usted ha hecho con referencia a eso, gracias por todas las frazadas que usted pudo aportar también, y a los hermanos ahí arriba, usted no sabe la cantidad de grados que hay bajo cero, una cosa así. ¿Ya? Así que oremos por ello también para que lleguen a buen resguardo después cuando vuelvan, y vamos también a ver grabaciones de lo maravilloso que es eso. Hermanos queridos, en los últimos tiempos, en los últimos temas que me ha tocado tratar a mí, hemos estado hablando de los azotes. Le quiero recordar, ¿no es cierto?, que cuando una persona transgredía una norma o transgredía una ley, dentro del contexto de las ordenanzas del Señor, decían que tenían que llevarlo ante el juez y el juez determinaba, según el delito, era la cantidad de azotes. No se podían dar más de 40 azotes. Por eso decían 40 menos 1, 39 azotes. Pero, según el delito, podían ser 5 azotes, 10 azotes, 15 azotes. Y hemos hablado de eso. La última vez, por este medio, estuve compartiendo que cuando tú no cometes un delito, cuando tú no transgredes una norma, pero recibes los azotes. Y ahí hablamos del rey David, ¿no es cierto?, que lo persiguió un rey loco que se llamaba Saúl, lo persiguió por un montón de partes, y el rey David, en este caso no era el rey en ese momento, pero no tenía culpa alguna de lo que este rey lo azotaba. Entonces hablábamos de qué hace usted cuando usted y yo recibimos azotes, digamos, nos pasan cosas terribles, ya sea del mundo, ya sea por Satanás, ya sea por la casa, por cualquier lado, injustamente. Y ahí tenemos este concepto de qué hacer. ¿Y qué hacer? Que el rey David dice que subió a las montañas donde estaba el profeta, el cual lo había ungido, que ya se llamaba Samuel, y le contó todo lo que le estaba pasando. Y ahí hablábamos de búsquese una persona sabia, escuche bien, sabia, madura en el Señor, que usted no sea amiga de usted, que eso lo vimos en el presencial, en la última prédica, una persona sabia para que me instruya, ¿no es cierto?, o me corrija cuando yo le estoy contando mi situación con referencia a los azotes injustos que he tenido, para que la persona sabia de parte de Dios nos dé el mejor consejo. Lo que quiero compartir en estos pocos minutos que me queda, algo que sale en el libro de Proverbios, está en el Proverbios, voy a tomar mi super iPad acá, 17:10, dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes a la persona necia. La reprensión o la corrección, y del contexto donde es la palabra corregir es instruir, llamar la atención, disciplinar, enseñar. Vivimos tiempos en el mundo entero donde la gente no le gusta la corrección, no le gusta que le llamen la atención. ¿Cómo se comporta usted o yo cuando alguien nos llama la atención de algo que no está bien, de algo que no estamos haciendo bien? ¿Qué pasaría? Yo le contaba ayer a un hermano, le decía: ¿por qué te quedó en la iglesia, hermano? Y me dice: me quedé porque las 3 primeras veces que vine es como que las prédicas tuvieran mi nombre y descubrían mi corazón, pero a la vez fui muy bendecido cuando Dios me restauró, me corrigió. Y yo le contaba que a veces en nuestra iglesia el Señor habla de diferentes maneras, pero que incluso cuando habían personas que invitaban a alguien nuevo, ese alguien nuevo no volvía más a la iglesia, porque le decía a la persona que lo invitó: oye, ¿por qué le contaste mi vida al personaje que está hablando adelante, en este caso, y dijo un montón de cosas de lo que me estaba pasando a mí? Y el otro le decía: nunca le he contado nada. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos exhorta, nos disciplina, nos corrige. Entonces, esa persona no acepta la corrección y se transforma en una persona que podía ser restaurada, pero dice que la corrección le hace bien al entendido, al sabio, a la persona que lo acepta, que dice que acepta la corrección.
ya sea que esté bien, más o menos, o en determinada manera, lo que haya cometido y acepta la corrección. Dice, son mejores que 100 azotes. O sea, dice que si tú azotaras, era 40 menos 1, pero acá habla de 100. O sea, tú le puedes dar 100 azotes a una persona que no acepta y aún así no va a entender. Personas que aceptaron la corrección. Una, el rey David. Dice que el rey David, ahora él es rey, en un momento determinado, y en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, o sea, el rey David debiera estar en la guerra, pero mandó a sus soldados, ha mandado a otra gente a hacer lo que usted tenía que hacer, nos ha pasado, por si acaso. Y el rey David se quedó descansando allá en el palacio. Cuando estaba mirando, él levantó, dice, en un momento determinado del día, y se levantó a mirar cómo estaba su palacio. Él debía estar en la guerra, y dice que vio una mujer hermosa que se bañaba, y mandó a preguntar, y desnuda, parece que era muy guapa, y mandó a preguntar quién era. Le dijeron, mira, ella es la esposa de un hombre llamado Urías Eteo, que está en la guerra, uno de los capitanes del rey David, que estaban en la guerra. Y dice que él la mandó a buscar, ¿no es cierto? Se acostó con ella, tiempo después, ella le mandó a decir que estaba esperando un hijo de él. Él mandó, dijo, ¿cómo tapamos esto? ¿No es cierto? Y mandó a buscar al capitán que venía de la guerra y le dijo que se fuera a su casa. El hombre era más ético que el rey David en ese momento, entonces dice que no se quiso ir a acostar. Después del otro día el rey lo curó y dijo, anda a acostarte a tu casa, para que se acostara con su mujer y pasara el cabro chico como que no hubiera pasado nada, que no era de él, sino que iba a ser del marido. El marido tampoco quiso, así que el rey David, por la misma mano, que era Urías Eteo, su capitán, el esposo de la Betsabé, dice, le puso un decreto que cuando llegara al general Joab, le dijeran que pusieran a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo mataran. Y así ocurrió. O sea, y David dijo, bueno, vamos. Así que mandó a buscar, después que pasó el luto, mandó a buscar a Betsabé, que se venía al palacio, para que tuvieran el bebé. Escuche bien, y vino un profeta que se llama Natán, y él reprendió, exhortó, ¿no es cierto?, y quiso corregir, y le contó una historia. Y el rey David dice, no, pero es que ¿cómo me cuentas esa historia? Y Natán le dijo, ese eres tú, rey, que has hecho avergonzar a los enemigos del Señor. Dice, matando por mano de los filisteos la vida de Urías Eteo, esposo de Betsabé. Has cometido un delito, has cometido una transgresión que no está bien. ¿Qué es lo que hizo David? Podía como rey mandarle a cortar la cabeza a Natán, dice, pero al contrario dijo, yo fui. La palabra de Dios también dice en el libro de Proverbios, que el sabio me corrija, me hará un favor. Es de usted las personas que me está escuchando, quien quiera que sea, usted. Una persona, un adolescente, puede ser una persona soltera, casada, separada, es usted una persona anciana, es una persona que simplemente se agregó ahora a lo que tiene que ver con este programa lindo y hermoso de la palabra de Dios. Dice, ¿le gusta que le hagan favores? Es bueno que nos hagan favores. Oye, ¿me podría hacer un favor? Dice que el sabio me corrija, me hará un favor. Y yo creo que eso fue lo que pensó el rey David, con referencia a Natán, que lo corrigió. Pero hubo una cosa, que David aceptó la corrección. Y no solamente la corrección de Natán, sino que también el profeta le dijo, y el hijo que ha de nacer morirá. Y ¿sabes qué? Fue terrible la disciplina. Lloró durante 8 días de luto pidiendo que eso no ocurriera, pero ocurrió igual. Pero él aceptó, que el sabio me corrija, me hará un favor. David era un hombre que aceptaba la corrección, a diferencia de otros. Hay otro hombre que no aceptó la corrección. Ese era bastante necio, a pesar que primero era sabio. Se llamaba Usías, un rey de la antigüedad. Este Usías, ¿no es cierto?, dice que a la edad de 17 años empezó a reinar y estaba bajo el alero de un hombre sabio llamado Zacarías, entendido en visiones de Dios. Mientras el rey estuvo bajo el alero, o sea, el gobierno estuvo bajo el alero de algo espiritual, dice, fue prosperado en todo. Es uno de los mejores reyes de la antigüedad. Ya lo hemos hablado. Era un arquitecto maravilloso, era agrónomo, era militar, era gobernante, un tipo, dice que su fama creció y expandió los territorios del pueblo de Israel. Hasta que dice que cuando se expandió su fama, dice, se ensorbeció su corazón y ahora es un hombre necio. Lo único que no le es permitido a este rey Usías es entrar al templo y ofrecer incienso. Eso era para los sacerdotes. Así que él dijo, bueno, lo único que me falta es hacer tal cosa, ir y ofrecer incienso. Fue para allá,
valientemente 80 sacerdotes que habían ahí le dijeron, no, rey, ahí están diciéndole que no, ahí lo están corrigiendo. No te corresponde a ti, rey, meterte en esta área. Usted gobierne todo lo que quiera, pero en esto son los sacerdotes los que deciden. ¿Es usted de los que se cree sacerdote, profeta, pastor cuando no lo es? ¿Es usted de que en forma natural, mecánica, carnal, quiere decidir cosas espirituales? ¿Es usted de las personas? Yo a algunas personas les digo, mira, cuando tú hayas ayunado unos 10 días y Dios te haya hablado algo, entonces conversemos cuando se quieren meter en cosas espirituales. Y las cosas espirituales estoy hablando de cosas que están en la Escritura, que están en el Logos, que están en la palabra, que es la palabra y la forma en que Dios nos habla y que nos corrige, que nos instruye, por si acaso, para enderezar nuestro camino. Entonces este rey no quiso, igualmente agarró el incensario, ¿no es cierto?, que es donde se ofrecían las oraciones, y entró, y dice, y le salió inmediatamente lepra en la frente, y tuvo que salir, y ese rey murió leproso. Ahí tenemos un rey que lo tenía todo, y dice que, aunque le hubieran dado 100 azotes, ¿no es cierto?, aunque eran 80 sacerdotes, eran 80 azotes, cada uno de ellos se opuso, le dieron azotes, y aún no entendió. Entonces, a él no le gustaba que le hicieran favor. Dice que el sabio me corrija. La pregunta es que te hago yo en esta mañana, ¿no es cierto? Usted como cristiano, ¿no es cierto?, acepta la corrección. Hoy día vivimos tiempos en que no se le puede decir nada a nadie. No se le puede corregir a alguien que está equivocado. Dice que el sabio, dice el necio, ¿no es cierto?, este que recibe 100 azotes y este rey que recibe como 80 azotes, dice, el necio es sabio en su propia opinión. No le pregunta a Dios, no le pregunta al Espíritu Santo, no estudia la palabra de cómo ha de ser instruido. ¿Es usted una persona sabia o una persona necia? Dice que el sabio me corrija, me hará un favor. El rey David aceptaba los favores de los sabios como Natán, el profeta. El rey Usías se llenó de lepra porque no aceptó la corrección. Y voy a terminar con esto, hablando de alguien que aceptó la corrección, por si acaso. Él se llama el apóstol Pedro. Mire, en un momento determinado, esto está en el libro de Gálatas, yo lo voy a leer, ¿no es cierto? El libro de Gálatas, capítulo 2, otras veces lo hemos leído. Gálatas, capítulo 2. Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, no es cierto, a judaizar? Entonces, dice el apóstol Pablo, que cuando fue a las iglesias de Galacia, allá se encontraba Pedro, más otros judíos y Bernabé. Escuchen bien quién era Bernabé. Bernabé era uno de los diáconos que en los primeros años de cuando Pablo se convirtió a Cristo, Bernabé le dio la diestra de compañerismo. Podríamos decir que era el papá espiritual del apóstol Pablo en el Evangelio de la Gracia. Este Bernabé ahora estaba con Pedro cuidando las iglesias de Galacia. Y dice, cuando vino Pablo, dice, y vio que el apóstol Pedro, la columna vertebral de la iglesia de la antigüedad, ¿no es cierto? Pedro, piedra, ¿no es cierto? Aquel que se levantaba y predicaba lleno del Espíritu Santo, y se convertían 1,000, 3,000, 5,000, y la iglesia se había expandido junto a otras personas. Dice que vino y vio Pablo lo que Pedro estaba haciendo. Escuche bien, y lo reprendió, lo exhortó, lo instruyó, y le dije delante de todos, porque el pecado
era público en todos de lo que estaba haciendo. ¿Qué significaba? No estaba algún pecado sexual o alguna otra cosa así, ni por dinero. Estaba la hipocresía, la mentira, porque dice que comía con los gentiles, pero cuando vinieron unos tipos de los hebreos que se llaman los judaizantes, escuche bien, dice que les tuvo miedo. O sea que el mismo miedo que Pedro tuvo, escúcheme bien, esa noche oscura con una fogata donde negó al Señor Jesús por miedo, al pasar el tiempo, este hombre que había sido lleno del Espíritu Santo, ahora le ha vuelto algo que internamente tiene él y ya no le teme a los otros, sino que le teme a estos que lo van a criticar, lo van a condenar, porque los judíos tenían una ley que no se podían juntar con los gentiles, ni tampoco comer con ellos. Y ahora Pedro, mientras no estaban estos hebreos, comía con Bernabé y otros más, comían con los gentiles, pero cuando vinieron estos otros, los judaizantes, dice, se retraía y se apartaba, o sea, por miedo. Hermanos queridos, a veces caemos en algunas situaciones, no como el rey David en sexualidad y asesinato por mano de los enemigos, no como Usías, que quiso meterse en las cosas espirituales. Estos eran hombres que estaban metidos en las cosas espirituales, pero se habían vuelto unos hipócritas. Y algo que hay que tener cuidado, cuando mi pecado de la antigüedad, a la cual vencí una vez, me pueda atacar, escúcheme bien, y yo pueda caer de la gracia. La pregunta ¿es usted de las personas que está dentro de la iglesia, del círculo de la iglesia, y usted ha caído de la gracia? ¿Aceptaría que alguien le llamara la atención? ¿Aceptaría que alguien le dijera que no está bien lo que usted está haciendo? Que el sabio me corrija, me hará un favor. Y en este punto dice, ¿o usted es de los que tiene que llegar a los azotes? No tenemos por qué llegar a los azotes. A veces es aceptar lo que una persona o alguien sabio me diga que no estoy haciendo bien. Y vino Pablo y dice, y lo reprendí duramente delante de todos. ¡Wow! ¿Cómo reprendes al apóstol Pedro, líder de la iglesia, el que caminó 3 años con Jesús? ¿Cómo Pablo, con una osadía, con una sabiduría del Altísimo, lo reprende duramente delante de todos? Después vamos a encontrar que Pedro era un hombre y un apóstol y un discípulo que sería ideal encontrar, porque dice que en las cartas de Pedro, ¿sabes lo que dice? En una carta dice, al amado hermano Pablo, que cuando escribe cosas muy difíciles de entender y algunos indoctos, gente necia, tuercen. ¿Cómo le podrías decir a una persona que me avergonzó públicamente, a mí, el líder, el capo, el seco, el intelectualmente maravilloso, el intelectualmente, espiritualmente mejor que todos? ¿Cómo podría uno aceptar una reprensión de alguien? Y Pedro lo aceptó porque sintió que le hicieron un maravilloso favor. Esta cosa es linda y hermosa. ¿Podría usted estar en el corazón del rey David que dice, sí, fui yo pequé? O podría usted ser una persona que lo tiene todo, pero no acepta que le digan que no, como Usías. O podría ser como Pedro, que no tenemos por qué llegar a los azotes. Basta que alguien sabio, valiente en Cristo y en el Espíritu Santo me mire a los ojos y me reprenda por algo que no está bien. A veces, necios. Me recuerdo y termino con esta historia. No es una historia emocional, pero una historia de lo necio que pude ser en el pasado. No digo que ahora sea tan sabio. Íbamos al sur a un campamento. Me había preparado. Nos preparamos 2, 3 semanas antes. 3 semanas para un campamento, por si acaso. Bíblicamente, en ayuno, en oración y en todo. Y yo iba en mi super charay azul. Tenía un charay azul lindo, precioso. Y arriba tenía una parrilla linda y preciosa. Y arriba venían unas maletas lindas. No, las maletas no eran tan lindas.
¿no es cierto? Y una maleta y bolsas de nylon bien apretadas nomás con unas amarras que había comprado. No teníamos tanto dinero, escuche bien, no teníamos tanto dinero. Y yo haciendo las lucas, ¿no es cierto?, para ver cuánta benzina tenía que gastar para llegar, íbamos a Caburga en ese tiempo. Escuche bien, para pagar el peaje y todo. Y yo entusiasmado a hacer cosas por el Señor y para ir al campamento del Señor, y me había conseguido un préstamo para pagar algunas cosas del campamento y todo eso. Y voy saliendo a 1 hora y media de Santiago, me para un carabinero y me saca un parte por velocidad. Iba a 130 y tantos de velocidad. Y me dio tanta rabia, ¿cómo era posible que este carabinero me sacara un parte a mí cuando yo dije, Señor, ¿dónde está tu protección? En vez de aceptar la reprensión, agarro el auto y parto de nuevo rajado. Y alguien me ha dicho, nunca hay un carabinero tan cerca de otro. Hermanos, 5 kilómetros más allá había otro carabinero midiendo velocidad. Y me han dicho, no te preocupes, nadie te saque un parte sobre otro parte. Me detienen, iba a 130 y tantos, si ese auto no andaba más, por si acaso. Hubiera andado más, me hubieran sacado por más. Y yo no puedo creerlo, una rabia, si yo voy al campamento del Altísimo. Y el carabinero me queda mirando y dice, ¿usted sabe cuánto iba? Le dijo, sí, bueno, pero me acaban de sacar un parte, voy choreado, enojado. Y el carabinero me dijo, ese no es mi problema, pásame el parte. Y me sacaron un parte sobre otro parte. Hermanos, y fue como, voy a partir rajado, y pensé, dije, qué necio. ¿Por qué llegar a los azotes? Cuando hay una luz amarilla en el camino y no me detengo. Solo la reprensión, la exhortación, cuando alguien me quiere enseñar. ¿Por qué no acepto? No, sigo, paso la amarilla. Si ahí en la carretera dice a 120, ¿por qué tengo que transgredir la norma? Y después más encima, ya esa fue la advertencia, ¿no es cierto? Porque después me quitaron la licencia por 6 meses, no tenía plata para pagar los partes, no sé, olvídese, ¿no es cierto? Y después, ¿sabe qué? Mire, si yo soy un necio, llegué a Santiago sin pagar los 2 partes que ya estaban pasados, porque la fecha que tenía yo andaba en el sur, volví, alguien debería entender, ¿no es cierto? Me pillan carabinero, ¿no es cierto?, con 2 partes pasados, me quitan el vehículo, se lo llevan a los corrales, tuve que ir allá a los lugares donde tenían los partes. Hermanos, un azote tras otro, un azote tras otro. Yo, pero no puedo creer, estoy sirviendo al Señor. Hermanos, aprenda de mí, que soy un estúpido, un necio, que no recibió la corrección cuando a veces Dios te corrige con las personas que menos esperas. A veces Dios te instruye, a veces con las cosas que menos esperas. Y a veces no les gusta. No lleguemos a los azotes como yo. Espero que usted sea de las personas sabias, ¿no es cierto?, que a alguien y le diga a usted y que usted acepte la corrección, la reprensión y no llegue a los azotes. No tiene por qué llegar al punto de los azotes. Puede evitarlo antes cuando alguien le advierte. Sea como el rey David. Yo pequé, ¿qué debo cambiar? Hay gente que me está mirando y después alegamos cuando vienen los azotes. Los azotes no tienen por qué llegar. ¿Bastaría alguien sabio? ¿Quién es el que a usted lo reprende, lo exhorta, lo disciplina y usted lo acepta? Escúcheme bien, sin resentirse como yo, porque 5 kilómetros más allá va a haber otro carabinero y le va a sacar un parte sobre parte. Y después de 1 mes entero va a haber otro carabinero que le va a quitar los partes y le va a quitar el auto y usted va a ir por unas par de horas detenido hasta que le comprueben el domicilio. Y después de eso se va a tener que conseguir una cantidad de plata para ir a sacar los partes y ir a los corrales donde le van a sacar los espejos, donde le van a robar la rueda de repuesto y le van a dejar casi en esqueleto el auto. No necesitamos llegar a los azotes. A veces bastaría con bajarle la pata al acelerador nomás y usted se evitaría muchos menos problemas. ¿Es usted sabio o sabia o es usted necia? ¿No le gustaría que Dios le hiciera un favor y lo reprendiera? Que el sabio me corrija, me hará un favor, dijo David al profeta Natán. Dijo Pedro al amado hermano Pablo, aquel que lo había corregido en público.
Ojalá tuviéramos un concepto de cuando alguien me instruye, me reprende, me exhorta, me disciplina, dijéramos, no, me está haciendo un favor, me está trayendo bendición para no recibir los azotes. Las reprensiones son para que no llegue a los azotes. Señor Jesús, bendice a nuestra iglesia en esta mañana. Te suplico, Dios, que seamos sabios también para aceptar la reprensión. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por todas las personas que no tienen quien los instruya. Y te suplico por aquellos que han llegado a categorías altas como el rey Usías, Señor, que le hagan caso a los sacerdotes cuando le digan, no, usted no tiene que estar haciendo esto, y aceptar. No necesitamos lepra en la iglesia, ni en el corazón de nadie, ¿no es cierto?, que no quiera aceptar, ni tampoco tenemos que llegar a los azotes. Que sepamos aprender a recibir la corrección en el momento indicado. Bendice a nuestra iglesia y gracias por reprendernos, Dios, y estamos aprendiendo. Haznos más favores. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que Dios a usted le bendiga.